A ver, María Luz, ¿qué tenés? ¿Qué puede ser María Luz? Me sonó a mi mamá retándome. A ver, ¿qué, ¿qué plantearon en estos ejercicios? Acá recurren en los ejercicios A y B del ejercicio 5, se recurre a Fermat. ¿Quién planteó Fermat? Y puede contar qué hizo y qué obtuvo en este ejercicio, por ejemplo. Dale, Marcos. Bueno, gracias por cederme la palabra. Bien, sí, yo no sé, a ver, es como que entendí cómo hacer el ejercicio, pero no sabía si estaba aplicando Fermat o Snell. Yo para mí apliqué Snell. Lo pude resolver, pero después cuando se me preguntó apliqué Fermat, no pude, eh, ¿cómo se dice? No pude saber, no pude reconocer si estaba haciendo Fermat o Snell. O sea, básicamente lo que hice fue, bueno, para, ¿cómo se dice? Para, bueno, sacar lo que es el ángulo, el ángulo refractado, ¿no? Lo que hice, bueno, fue aplicar Snell, que es lo del n seno del incidente, igual a n seno del transmitido, ¿no? Pero después no supe quizás hacerlo lo de Fermat, no sé. Pero el ejercicio lo pude terminar, pero me falta eso nomás. Está bien, pero el ejercicio justamente plantea que a partir del principio de Fermat puedan encontrar cuáles son los puntos XZ que permiten llegar del punto A al punto B. Yo usé como el C, ¿qué significa? A ver, Alejo, ¿qué planteaste? ¿Nos podés contar? Claro. Uh-huh. Las raíces son las distancias. Significa que te dio 2x. Creo que se refiere a dos soluciones. Ok. Sí, está bien eso. Yo entiendo que estamos hablando del 5. De 5. O al menos era de mi intención. Puede fallar. Luz, disculpa. Sí, pero hay otra solución, ¿no? Yo lo que hice, bueno, para encontrarlos, o sea, el ángulo antes que nada, ¿no? Hay tanto, primero el ángulo de incidencia, ya que nos daban los puntos, era importante no ver que en el eje XY, en el plano XY, lo que teníamos era como que se formaba una especie de, se formaba un triángulo rectángulo. Uh-huh. Y bueno, nosotros
podíamos, mediante ciertas cuestiones trigonométricas, conseguir ese ángulo, ¿no? Entonces, bueno, también además sabemos por una de las leyes de Snell que, bueno, que el ángulo de incidencia es igual al el reflejado, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, al arco tangente del opuesto sobre adyacente, tanto de un triangulito, o sea, el triangulito del 1, 0 y el triangulito del 3, 4, igualarlos, y bueno, y haciendo, digamos, resolviendo la ecuación, llegué a que x es igual a 1. Pero nada, o sea, yo no sé si pude llegar ¿No a... derivaste? ¿En algún momento lo tuviste que derivar? No, en ningún momento hice solamente una simple ecuación, pero no sabía si estaba bien eso. No, a ver, el principio de Fermat lo que te está diciendo es que si vos tenés planteado la longitud de camino óptico que recorre el haz, ¿sí? Puede haber, a ver, si empezamos a hacer algún dibujito, pero hay que agarrar la agua con. A ver si me sale esto. Si uno tiene una interfaz y tiene un haz incidente y uno transmitido, no, quédate ahí. ¿Sí? Entonces, va del punto A, ¿cómo se llama? ¿Cuáles eran estos puntos? A era el 1, 0, no, el Sí. 0, 1, disculpa, y B era el 4, 3. Ok. B. Y esto es el X0Z. Pero B no estaba arriba. Tipo, no estaba un poquito más arriba que la A. Pasa por un punto A y se refleja en el plano X0 y pasa por el punto B. Ah, pues es un espejo, ok. Estaba planteando como que era... Ahí. Entonces, A y B. No importa quiénes los números exactamente, pero esto es una X ahí, y creo que propone que tiene Z, tiene 0 de Z, y B propone que tiene 0 también, ¿no? Creo que sí. Sí. BX, BY, 0. Y esto es un punto que está en el X0Z. Entonces lo que tienen que hacer es plantear la diferencia de camino óptico como N1 por la raíz de ¿quién? ¿La raíz de quién? X menos AX al cuadrado. Exacto. De X menos AX. Miren que me quedé O corto sea, en con la definitiva tienen que escribir la distancia entre cada punto, Exacto. Más N1 por la otra raíz. Esto es un 1. ¿Sí? Ahora después lo que tienen que hacer es la derivada de la delta del camino óptico respecto de quién. Respecto de X y respecto de Y. ¿no? De Z. De Z. Z. Y de acá, de este sistema de ecuaciones, tiene que lograr salir que X es el valor adecuado para que esto sea θ r igual a θ i, y Z exactamente tiene que ser 0. Si desde el principio plantean que ya están en el mismo plano, o sea que Z es igual a 0, el ejercicio es muchísimo más fácil. Sí, igual Mostrar que sale son porque las coplanares derivadas, se hace un poquito más largo, nada más. ¿Cómo? que sale que de las derivadas parciales, si Z no es 0, el sistema no tiene solución. Exacto. Tipo, Si Z no es no 0, el los sistema no tiene valores. solución. Perfecto, Lara. Marcos, ¿se entiende entonces lo que tiene que hacer? Esto es plantear Fermat. Una Si pregunta. uno quiere plantear Fermat cruzando de medio, o sea, es decir, haciendo Snell en vez de hacer reflexión, imaginando que esto es una interfaz y no un espejo, tiene que acá poner N2.
y la distancia correspondiente a acá. Pero claro, ¿qué es lo que hace uno con esto? Está planteando, ahí voy con la pregunta, que X, Y, Z pueden ser cualquier cosa. Pueden estar en cualquier lugar. Este sería X y Z sería saliendo del plano, ¿no? Sí, que ibas a preguntar algo, creo que Emiliano o alguien. Sacando X y Z, hallás el camino óptico. Hallando X y Z, estás encontrando cuál es el camino óptico que conlleva el menor tiempo y que es el camino óptico que corresponde a lo que hace la luz, digamos. Eso es el principio variacional. Propone, variacional en el sentido de que uno propone que cualquier valor es posible y varía en todos los valores hasta que obtiene el valor adecuado. Podía ser 1 y menos 2. Ambos tienen tita I igual a tita R, fíjate eso. No, pero eso es lo que tiene que obtener de alguna manera, no tiene que proponer eso. Claro, no tenés que plantear de movida lejos que el ángulo de incidencia y el reflejado sea el mismo. Yo quería hacer capaz un comentario que el polinomio ese que te da cuando resolves el sistema te da cuando lo elevás al cuadrado. Entonces vos tenés que reemplazar con los valores en el original y te va a saltar claramente cuál es el que es y cuál es el que agarrás cuando elevas al cuadrado. Digamos. Gracias, Lara, porque no tengo la cuenta acá y... Bien, perfecto. Genial. Buenísimo. Yo iba a decir algo, iba a proponer algo también. Hay otra forma de hacer este ejercicio, que es con un argumento geométrico que te saca de encima todas las cuentas molestas y la derivada y la raíz cuadrada y absolutamente todo lo que no es lindo de este ejercicio. Así que les quiero proponer que lo encuentren y me lo cuenten la vez que viene. Pero dales una pista más. Es pensar geométricamente el ejercicio y no plantear una cuenta, sino agarrar ese mismo dibujito que hizo Luz y pensar cómo geométricamente pueden jugar para deducirlo un poco. Igual va a tener mucho que ver con lo que... No sé si Luz vas a hablar hoy de eso, sino la vez que viene, pero bueno, no importa. Me estás generando intriga a mí porque no sé de qué estás hablando. Lo pueden pensar, jueguen un poco con esas rectas, piensen en el concepto de Fermat, no tanto en la cuenta de Fermat, sino en el concepto de Fermat, de que es el mínimo camino óptico. Y cómo sacar un camino mínimo, cómo sacar una mínima distancia. Pero bueno, piénsenlo. La pregunta de Justina, que dijo de la integral es una formalidad. No es una formalidad lo de la integral. Uno dice que es la integral de camino, de la diferencia de camino óptico, lo que tiene que minimizar. Lo que pasa es que vos estás haciendo, acá tenés dos caminos ópticos. Ahora te contesto eso, Emiliano. Entonces, solamente esta integral es una sumatoria en este caso, porque es una suma, porque es solamente el camino del rayo de la A hasta el espejo y del espejo al coso. Si vos tenés algo que, por ejemplo, varía homogéneamente con la distancia, vas a necesitar una integral. Algo que es con un gradiente. ¿Se entiende, Justina, la idea? Entonces es como que en realidad estás pasando la integral a su forma finita, digamos. Y lo que estás buscando, y respondo a Emiliano, es el tiempo mínimo, que en general está asociado con la distancia mínima, y son muy pocas las situaciones, no sé si lo hablaron con Ricardo, en las cuales eso no da un mínimo, sino da un máximo. De hecho, Fermat planteó en principio que era un mínimo. Si uno va y busca el libro de Fermat, dice que es un mínimo. Que busca la derivada para que eso sea un mínimo, pero en realidad después termina siendo este concepto del estacionario, que puede ser un máximo, un mínimo, un punto de ensilladura. Ok, hablaron de la elipse, claro. Está mal pensar en minimizar, es pensar en encontrar un punto estacionario. Mostró la idea de la elipse y del círculo, digamos. Perfecto, entonces no repito. Pero entonces la cuestión es que si vos
cuando vos buscas el camino óptico, o sea, en vez de plantear la integral, buscas esta variación, y si la variación es 0, la integral va a ser 0, entonces sabes que es el camino óptico. Pero si no diera 0, la integral no va a ser 0, y no va a ser el camino óptico, no va a ser el camino que hace la luz. No sé si entendí tu frase. No sé los chicos si te entendieron. Yo no lo entendí. No, yo tampoco. O sea, con eso de que la integral era solo un formalismo, en realidad, o sea, lo que plantea Fermat es esta integral, pero sacando solo la variación ya podés saber cuánto va. O sea, si la variación es 0, ya sabes cuánto va a dar la integral. O sea, va a ser 0. No sé por qué decir si la variación es 0, la integral va a ser 0. Yo no estoy planteando que la suma, por ejemplo, en el caso anterior, que la suma de los caminos ópticos es 0. No estoy diciendo que esto más esto estoy diciendo que la variación del camino óptico respecto de esta coordenada X tiene que ser 0. Y eso no me está diciendo que tengo un camino óptico nulo, para nada. Tengo todo este camino y todo este camino. O sea, este delta de camino óptico, que es una suma, es como el análogo a esa integral. Lo que vos planteás es que la variación del camino óptico tiene que ser 0. ¿Y la integral que calcula? Lo mismo que hace esa suma, el camino óptico total. Todo lo que recorre la luz. Te recomiendo que revises la clase de Ricardo cuando explica Fermat. Le hice una pregunta en el foro, porque... Sí, no te sé contestó, si- creo. Ah, sí. Bueno, Sí, bueno. sí, te contestó. A Yo ver, quería para- contestarle a Facu, Sí, dale. que habló de calcular el hessiano y las derivadas segundas y etcétera. Ni me Y acuerdo. justamente es lo que dijo Luz, que no hace falta. O sea, el hessiano es una matriz de derivadas segundas. Yo Pero ni es me justamente lo que dijo acuerdo. Luz, que no hace falta. Porque es lo que explicó recién, que si vos, o sea, lo que necesitas es saber que el camino es estacionario, o sea, que la derivada es 0. No te importa si es mínimo o máximo, siempre va a ser el camino óptico. Justamente por lo que contaba Ricardo de la elipse, y etcétera. O sea, un camino que haga máximo o sea, la integral de Fermat, eso también va a ser estacionario y va a funcionar. Entonces no te importa si es un mínimo o máximo, lo importante es la primera derivada, que eso sea 0. Yo le respondo a Lara. Le respondo. En realidad quiero saber cuál era la duda con el ejercicio que dice que si yo quiero ir de A a B, el camino óptico es menor que el hallado en A. ¿Por qué es contradictorio? ¿Cuál es tu duda con eso? No, yo tenía una duda de por qué dice que, por qué es contradictorio que un rayo directo de A a B recorre menor camino óptico. No sé, pensé que decía por qué no es contradictorio, entonces es como que me mezclé. Pero quería preguntar por qué era contradictorio, o sea, me quedó esa duda. Claro, porque cuando plantea que va de A a B, y voy a tratar de cambiar de color para hacer esto, lo que está planteando es que va de A a B. Y dice, este camino óptico es menor que este. ¿Por qué me devolvió entonces este camino óptico y no este? Claro, porque no necesariamente devuelve el mínimo, que es lo que estábamos No, diciendo antes. no.
Porque tiene que pasar por el espejo, O exactamente. sea, por vos Claro, algo. impusiste eso. que pase por Eso el es lo punto que P. pensaba yo, pero dije, no puede ser eso. ¿Por qué sería eso? Tiene que ser esto, es eso. Ah, ok. No Bueno, sé yo quién hizo ese decía, ejercicio, quién hizo esa pregunta, pero está muy bueno. Claro, es eso, o sea, el menor camino óptico entre A y B pasando por el espejo. claro, yo decía, pero no puede ser eso. O sea, es para gente como yo que se pone a pensar demasiado en las preguntas. Gracias, Luz. No, Pero no. claro, pero está bien, porque la formulación general sería: el camino óptico es el camino que es estacionario, como veníamos hablando, o el menor, si queremos hablar mal y pronto, pero es el estacionario, que cumple las condiciones que le imponemos. ¿Sí? Si yo apunto el láser al espejo, el alumno va a decir, no, este no es el camino más corto. No voy a ir para allá. Yo apunté el láser al espejo, el alumno se puede negar a eso. Buenísimo. Le pegaba una buena. Bueno, ¿quedó más claro Fermat ahora, chicos? Bien, sigamos. Y Corrado contó el ejemplo del rescate en el agua, y yo les cuento que una vez se lo conté a un amigo que es guardavidas también. Todos mis amigos los copo con la física, y se quedó fascinado, me dijo, no sabía. Yo en general hago la línea recta. Pero Ezequiel me dijo que es mentira eso, porque hay que considerar la corriente del agua. Mi hijo que es guardavidas me dice, no, eso es mentira. Hay que considerar la corriente del agua. Si mi amigo... si el agua estás con la correntada para otro lado, no sirve hacer eso. Bueno, pero es un Claro, ejercicio de es caballo verdad. esférico. Sí, un poco así. Pero mi amigo me dijo, no, yo voy en línea recta. Bueno, lo primero que hice fue preguntarle, che, ¿vos qué camino agarrás para ir a salvar a alguien? Me dijo, no sé, voy en línea recta. Encaro, y cuando me tengo que meter al agua, me meto al agua. No, yo creo que en su cabeza no va en línea recta, que no el Claro, inconsciente puede ser, no le no. hace en línea recta. No. Bueno, sigamos que quiero avanzar un poco más. ¿Qué pasó con los ejercicios siguientes? Estos me interesan, estos de lámina de vidrio. Luz, yo tenía una duda, pero es más bien de cómo está redactado el ejercicio, el 7. Dale. Porque no 7. entiendo cuál es el objeto, ¿entendés? O sea, te habla de las láminas, pero no sé si lo tengo que pensar como, o sea, a esa distancia, el espesor de si es de las láminas o es la distancia entre las láminas. Y Bueno, dice que está... por eso quería que lo miremos, porque siempre ok. surgen dudas. Bien. Y una pregunta, ¿y si dice que está sumergido, entonces el índice de refracción es el mismo para todo, entonces? Porque entonces no entiendo si está como cerrado o abierto en los extremos. Esperen un segundito, que quiere sacarme una duda. Bien. Entonces, vamos a abrir de vuelta esto acá. Entonces, el ejercicio lo que plantea es cómo molestan las ventanas flotantes del Zoom. Las tengo que correr todo el tiempo para todos lados. Una lámina de caras paralelas es un vidrio, básicamente. ¿Sí? Entonces, son dos interfaces de Snell, una atrás de la otra. De manera tal que tengo, en el caso más general, un índice arriba, un índice en el medio y un índice abajo. Y que, por lo general, el dato es el espesor de la lámina de caras paralelas. ¿Sí? Entonces voy a ver el enunciado exactamente del 7. Entonces dice, a ver, el 6 me dice Alejo, el 6B. 6B, ay, por Dios, este Zoom. Se propaga un medio de índice N2, formando un ángulo de 30 a la normal, separa otro medio de índice 1,5. No veo Pero la parte. No, para. O sea, el 7 era esto de que son láminas y está inmerso en un mismo medio. O sea, son como distintos. Para que Sí, estoy sí, leyendo. ahora El vamos a ver, 6B, yo estaba leyendo el 6C, digo, no hay ninguna lámina acá. Incide desde aire. Claro. Exacto. El ejercicio 6B plantea que tengo aire, vidrio, agua. Eso plantea el ejercicio 6B. ¿Sí? Entonces dice, incido
en la interfaz aire-vidrio de 30 grados, si se quiere saber cuál es el rayo refractado y transmitido, es lo mismo, ¿sí? O sea, está el rayo reflejado y el rayo transmitido, al que se lo llama también de refracción o refractado, ¿sí? Aclaro nomenclaturas. Y el grosor de la lámina es D. Entonces dice índice NV y espesor D. Claro. Calcule el ángulo que forma normal. ¿Sí? Entonces, yo pregunto. Bueno, y el ejercicio 7, antes de preguntar cosas, dice que tengo una lámina de caras paralelas, de manera tal que está inmerso en aire. Es decir, que acá hay 1, acá hay 1, y el ejercicio es N general. Y esto vale D. ¿Está bien? Entonces, uno tiene un rayo, la normal. Este coso no me deja hacer líneas punteadas. ¿Cómo se llama esto? El zoom. Y ahora, ¿acá qué va a pasar? Si voy de 1 a N, ¿qué pasa? Con el haz transmitido. Va a tomar otro ángulo. ¿Cómo es ese ángulo? Con la ley de Snell vas a ¿Se tener acerca o se aleja la normal? Se acerca, si N es mayor. Exacto. Sí, porque todo N es mayor que 1. Está bien. Bien, llego acá. ¿Y ahora qué tengo que volver a hacer? tenés otro rayo transmitido. Tengo otro rayo transmitido, pero ahora tengo que fijarme que está desplazado. ¿Sí? Tengo que fijarme en esta normal. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Claro, se va a alejar. Y entonces, te queda igual que ¿cuál es el ángulo de original. salida? ¿Cuál es el ángulo de salida acá? Igual que el incidente original. Exacto, igual que el incidente original. ¿Qué es lo que hizo el vidrio? Lo desplazó. Exacto. Lo que tienen que calcular es cuál es el desplazamiento lateral de allá. Igual ese inciso no sale con... O D, o no sé, llámenlo como ángulos, quieran. digamos, creo que eran alternos internos, los ángulos. Sí, sí, porque van a puedes tener que usar hacer todo eso. Claro, usás todo eso, pero lo que tenés que saber, lo que te Y piden Snell. es calcular el desplazamiento lateral, llamado desplazamiento lateral de sub L a esta distancia. ¿Cuánto se corrió por pasar por el vidrio? Y pueden fijarse entonces por qué ven lo que ven a través de un vidrio. Eso es una lámina de caras paralelas. Mi ventana es una lámina de caras paralelas. Eso que dice Luz, ven lo que ven a través de un vidrio, no se nota cuando ven a través de un vidrio solamente. Sí se nota a veces cuando ven mitad a través de un vidrio, mitad no. Exacto. No, como que está la ventana abierta por ahí. Claro, porque aparte... Con el marco a veces cuesta verlo, pero hay muchas veces que se ve. En un vidrio de 5 milímetros no se nota, ¿no? El efecto casi. Claro, bueno, hay que pensar en qué vidrio, qué espesor necesitas de vidrio grueso para ver esto, ¿no? Un poco por eso te pide que calcules el desplazamiento lateral. Fíjate cómo te depende de ¿Saben él, dónde? SDL. ¿Saben dónde se puede ver bien? En una ventanilla baja de un auto. Que ahí no tienen marco. Ahí seguramente algo... No es que se super ve, pero se ve que es distinto cuando están pasando por adentro del vidrio que por fuera. Hay como una discontinuidad en lo que ven. Bien. ¿Cómo quedaba dependiendo de N qué cosa la hará? ¿Este de L? Ah, bueno, ahora hay que usar trigonometría, Marcos. Trigonometría y Snell. Otra Luz, Pau, Milton, disculpen.
Yo, o sea, me quedó un sistemita de ecuaciones, ¿no? Con el método pude sacar justamente el ángulo de transmitido, digamos, ¿no? Pero, o sea, no se me ocurre qué otra cosa podría usar después para el DL. O sea, escribite los ángulos que tenés adentro de la lámina y después usa trigonometría. Seno del ángulo, coseno del ángulo, O etcétera. pensá que acá tenés el ángulo transmitido, que podés calcular a través de Snell con este, y que este ángulo es igual a este, y esto es D, o sea, está, ¿no? Y esto, Claro. perdón, esto es de L y esto es D, o sea, es un seno. No es muy complejo. Yo hago una pregunta más acá. ¿Alguien hizo este ejercicio? El 6B, aire, vidrio, agua. ¿Y cómo te importó saber quién es el espesor de? ¿Les importó? Eso me flasheó, quería llegar a eso. No es relevante, ¿no? ¿Importa quién es N2? No. Lo importante es, exacto, que uno puede saber, con el ángulo incidente, saber quién es el ángulo transmitido 2, si quieren. Simplemente planteando Snell, y no importa quién es exactamente este. Sí va a importar para el desplazamiento lateral, y eso sí, quién es D. Pero no va a importar en el ángulo quién es lo que vive dentro. De hecho, si uno tiene una multicapa, o sea, muchas de estas, que van cambiando de N1, N2, N3, lo único que importa es saber quién es N1, o N de entrada y N de salida, si quiere saber el ángulo. No es que agrupás todo como un N, es que haces muchos Snells uno atrás del otro, y los podés ir asociando, y a medida que los vas asociando, como hiciste en este ejercicio, vas a terminar llegando a una especie de Snell entre la capa de entrada y la capa de salida. Solo para el ángulo, repito. No para la intensidad, no para el desplazamiento lateral. Exacto. Bien. Creo que lo más importante que quería que veamos... Bien. No sé si hay más dudas. ¿Alguien tiene más dudas? Sí, Lara Dale. tenía una ahorita con el 10. Sí, pregunten Marcos y Lara. Bueno, le digo yo a Lara entonces. Yo lo que había llegado para la segunda parte, digamos, ¿no? Cuando ya tenemos la luz blanca, lo que habíamos visto en la práctica, ¿no? Era que, bueno, que el índice de refracción del rojo iba a ser menor que el amarillo y el azul, ¿no? Tomando en cuenta el espectrograma, ¿no? Y que, bueno, eso nos iba a dar como consecuencia que el ángulo rojo, o sea, el ángulo transmitido del rojo iba a ser mayor al del amarillo, y por ende el amarillo iba a ser mayor al del azul. Pero nada, yo pude calcular el ángulo del rojo. Lo que no pude después es cómo calcular el ángulo, digamos, del azul y el amarillo, por así decirlo, o si tiene que inclusive hacer de otros colores. Usando los datos de este ejercicio del 10, Claro. pero justamente no entiendo por qué tenés ese... Claro, esto es rojo y violeta. Pero vos, a ver, vamos de vuelta con el whiteboard. Vos lo que planteás es que vas de vidrio a aire. Y entonces decís, me paro en el color, vamos a hacer, me paro en el color violeta. ¿Sí? El índice del violeta, del N del vidrio para el violeta, ¿cuál es? 1,53 creo que decía, ¿no? 1,51 para el violeta y 1,53 para el... No, no, está al revés. No es... Sí, al revés, perdón. Ok. Sí, 1,51 para el rojo y... Entonces, planteás cuál es el seno de tita crítico. ¿Seno de tita crítico quién es?
¿Cómo calculo el ángulo? Porque sobre N esto va a vidrio. tener un ángulo, perdón, Lara, ahí va. Voy con un ángulo de incidencia y esto me va a ir dando ángulos transmitidos que cada vez son más grandes. Y va a llegar un momento en donde voy a tener un ángulo crítico tal que sale paralelo a la interfaz. Y yo demostré la clase pasada que eso es calcular que el seno de tita crítico es... Te doy la palabra de vuelta, Lara. N1, o sea, N aire sobre N vidrio. Bien. Y esto es hacer 1 sobre 1,53, que va a ser un número menor a 1, y calculo el tita crítico. Ahora me voy al rojo, y hago lo mismo. No veo la manera en que no puedas calcularlo, eso es lo que no entiendo. No, a eso lo calculé, Luz, pero yo lo que voy en la segunda parte, que dice, ¿qué ocurre si un rayo de luz blanca y sigue formando un ángulo de 41? Esa parte. Yo esa está No te joya. estaba entendiendo la pregunta. La Bien, única ¿cuánto te da, acá que me mandé fue eso de ¿cuánto dar te da el vuelta tita crítico del rojo? para que yo puse el violeta. Entonces me dio 41,47 y el otro 48,41, como 81. Pará, ¿cuál te da cuál? Perdóname. El rojo me dio 41,47 Sí. y el violeta me dio 40,81. Bien. Entonces, Lara tiene una suposición. A ver, Lara. Yo me lo puse a pensar porque sé que la luz blanca es la combinación de toda la luz del espectro visible, o sea que va del violeta al rojo, entonces dije que las componentes que tengan ángulo menor a 41 van a pasar, o sea, no se van a reflejar, pero las componentes que tengan ángulo mayor a 41 se van a reflejar totalmente. O sea Bien. que la parte roja se refleja y la parte violeta pasa, digamos. ¿Es eso? Es eso. Es eso. Ah, ok. Con uno no tengo has transmitido porque ya me pasé. O sea que no voy a tener componente roja acá abajo. Acá no hay rojo. Ah. Y en el otro sí tengo violeta, porque muy rasante, y tendré su haz reflejado también, porque todavía no llegué. ¿Está bien lo que estoy diciendo o estoy al revés? Sí, está bien. Está bien. Me mareé. Un segundo me mareé. Genial, bueno, esa era mi duda. Gracias. Si No, quieren, está al revés, Pau. Si el tita crítico del violeta es 40, en 41 ya me pasé. claro. Y lo que no tengo es violeta. Claro, sí, es verdad, el rojo Ok, sí, pasa, sí, sí. el violeta no pasa, es verdad. Perdón, me confundí, nos confundimos todos. ¿Se No, entendió? yo lo dije mal. No pasa nada. Entonces, lo que Si no quieren- tengo es violeta, Marcos, sí, por las dudas. Y el rojo, que es todavía no llegué. Ahí está. Sale casi rasante. Pueden Cuando fijarse. llegue a 41,47 no tengo nada de todo el espectro visible porque el rojo es la longitud de onda más alta. Claro. Pueden fijarse si pasa algún otro color. Supongo que debe haber tablitas de índices de refracción en vidrio para los distintos lambdas. Sí. Pueden buscar eso y fijarse si van a tener. Se algo llama que ley no de puede Cauchy. pasar. Si quieren. Hay una cosa que se llama ley de Cauchy y ahí tienen cómo es cada parámetro. La ley de Cauchy escribe al n como A más B dividido lambda. Y tienen que buscar quiénes son A y B. Bien. ¿Más dudas? ¿O estamos? Yo podría hacer una duda un poco más general. Lo que quieras. Bien. No sé si alguien más quería, pero bueno. Yo quería saber es cómo relaciono el índice de refracción con el lambda, que sería la longitud de onda de cada color. Me surgió esa duda, bueno, a raíz del 10, digamos, ¿no? No se me ocurrió por ahí. Es cómo llegar a eso de que n depende del lambda.
Es una medida experimental. Listo, listo. ¿Sí? O sea, es una propiedad Sí. del material. El material no responde igual a cada frecuencia. Y cada material tiene una dispersión diferente. Algunos son más dispersivos y otros son menos dispersivos. Existe un equipo llamado elipsómetro que te permite mirar eso, por ejemplo. Y te iba a preguntar también, ¿no? Porque estuve averiguando eso, lo de que por qué el láser cuando lo junté al coso, al añejo, se volvía amarillo. Hay ciertas propiedades de la miel, no lo pude encontrar todavía, pero sí encontré algo, ¿no? Que los expertos en bebidas o en miel inclusive, usan un refractómetro, pero no sé si tendrá que ver algo. Estuve viendo también la funcionalidad de eso. Busca también ver cómo es la densidad de ciertas propiedades de la miel o cualquier otra bebida, pero no pude encontrar más que eso. ¿El que tenía miel es el que se pasaba amarillo? Sí, el añejo. Mira, no sé si todos vieron el video. Perdón, ¿cómo es? No, yo no sé. En Twitter, No, para un que lo poco. ponga. ¿Lo charlaron esto con Ricardo Marcos ya? Creo que se olvidó. Mencioné el de correo, pero no el mío. Bueno, esperen. No te pongas celoso, no te pongas celoso. No me retitió, pero bueno, clase era lo mencionó. Sí, yo lo vi por eso. No sé por qué no me está mostrando todos los anuncios de Física 2 esto. ¿Por qué no estoy viendo el anuncio? A todo le pusiste... ¿Ahí se ve? Sí. No se ve, no se escucha. No, que no tiene audio. sonido. Ok. La pregunta es cómo llegaste a pasar un láser por whisky. ¿El posta que no tiene audio? Si lo subí tenía. No, yo lo escuché siempre sin audio. Pero a veces tengo muteada la máquina. Ah, muy bueno. Wow. Bien. Yo tengo una idea de lo que puede estar pasando, no te lo puedo asegurar, claramente no. No sé qué ideas tenías vos. Y algo con la miel tiene que ser, otra cosa no hay. La miel es bastante rara. Es Más algo... allá de la composición, que es obviamente el factor relevante acá, yo lo que creo es, el láser está, más allá de que sea un láser, solo es el beneficio de que sea un láser es que lo estás viendo, pero si iluminás con luz verde, con un LED de luz verde debería pasarte lo mismo. La luz verde que está entrando está siendo absorbida por algún componente que tiene el whisky, de manera tal de que vos, por lo que se llama por dispersión, ¿cómo decirte? No en la dirección frontal, sino en la dirección lateral, estás viendo una disminución de la cantidad de componente verde que tenés y te está dejando la componente amarilla. O sea, el verde ese tiene amarillo, evidentemente, y te está solo dejando la componente más amarillenta de ese verde. Pero sin embargo, tu láser es tan potente que logra atravesar, porque es una botellita muy chiquita, y cuando atraviesa, no cayó toda la longitud de onda del verde, que llega al otro whisky que tiene muchísima más dispersión. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene muchas más pelotitas, entonces parece que se enciende todo. Si vos iluminás solo el whisky de la derecha, no el de miel, también hace eso, que se ve todo iluminado. ¿O no? Sí, se ve Claro. eso. Sí.
Eso es porque se ve que es mucho más particulado que el otro. Entonces, cuando tiene muchas partículas, la luz va como reflejándose, casi digo rebota, la luz va reflejándose en todas las pelotitas, y entonces te genera como que todo el whisky está iluminado. El otro se ve que es menos particulado, pero tiene algún componente que absorbe longitudes de onda. Pero como la botella es tan chiquita, no llega a absorberte toda la componente del verde, y sale de la botella y llega a la otra. Si tenés una botella de whisky con miel más grande, probá a atravesarlo y ver cuánto te queda. Eso es lo que yo creo que está pasando. No sé si se entiende. Se entiende, sí. Será cuestión de comprar un Cuando digo Blender componentes, Sprite más grande. esa luz verde no solo tiene verde, sino que tiene otras longitudes de onda. Dale, sí, se entendió perfecto. Gracias. Mira. Bueno, ¿vamos a la clase, chicos?